Martínez, buenos días. Ciro por la mañana, Senador, buenos días, muy buenos días, Manuel, querido auditorio. Zitácuaro, la tierra de Manuel Buendía, asesinado también, periodista. Algo debe saber Manuel Barlet de esto. Yo solo digo que el dolor de las muertes de periodistas en Zitácuaro me recuerda al michoacano Manuel Buendía. La tierra también del filósofo Samuel Ramos, de la identidad del mexicano. Y yo sin duda repudio ese crimen con toda claridad y no veo el movimiento que hizo el gobierno de Michoacán con la Embajada de Estados Unidos, porque se amenazó a un funcionario federal de los Estados Unidos. Solo una amenaza. Aquí hay una muerte de Roberto Toledo. Periodista o abogado, como quieran, pero el tema es que en Estados Unidos una amenaza a uno de sus funcionarios se la toman en serio, tan en serio que hoy no podemos exportar de Michoacán aguacates. Una amenaza de 3,000 millones de dólares. De la tierra de Roberto Toledo, de la tierra de Manuel Buendía, asesinados, y de la tierra donde se encontró el cadáver, también recordando, de un agente de la DEA que tensó las relaciones diplomáticas muchísimo, el Quique Camarena, en las épocas de Miguel de la Madrid. Esto de ese tamaño es la amenaza que se hizo contra un funcionario de agricultura que certifica la procedencia legítima del aguacate hasta Estados Unidos. Se lo toma muy en serio el gobierno de los Estados Unidos para defender a sus funcionarios, para defender a sus certificadores o policías. Entonces, eso es lo primero que digo, y a mí, yo repudio ese crimen y el de todos los periodistas, 5 ya en este sexenio, en este año de este sexenio, y 54, si no tengo mal el dato, en todo lo que va del sexenio. Una carnicería a los periodistas, una persecución a los periodistas y por lo tanto una búsqueda de silenciamiento a la libertad de expresión que reblandece a nuestra democracia. En ese sentido debería ser más enérgica la Cuarta Transformación, que siempre repudió todo esto y que siempre exigió esclarecer y no dejar impune ningún crimen. Que sea el país, me parece muy bien, quien haya revelado eso, pero debe ser esclarecido ese crimen. ¿Quiénes son esos pistoleros y quiénes son los autores intelectuales de este crimen en Zitácuaro, insisto, la tierra del gran periodista Manuel Buendía? Y sobre periodistas, poder, rápida, firme, clara, la respuesta que le dio el INAI al presidente López Obrador. Cuando el presidente López Obrador le pregunta al INAI si él puede obtener información sobre las cuentas y el patrimonio de un periodista, en este caso de Carlos Loret de Mola, y qué es lo que él puede hacer como ciudadano, con la información que le llega. Y el INAI le dice: señor presidente, no puede hacer nada que sea legal. El INAI muy bien. Y muy rápido. El INAI muy rápido. Hay que felicitar a su presidenta, Blanca Lilia Ibarra, que ya ha mostrado coraje cívico porque enderezó una controversia contra el decreto que guardaba la información pública, que debía ser pública, de las obras del gobierno en un decreto presidencial. Ya había mostrado ese coraje cívico y ese apego a la ley y a la Constitución, sobre todo a la Constitución, y le citó en el documento los artículos de la Constitución que protegen a las personas privadas sobre su información privada, sobre sus datos personales. En otros países, un instituto como el INAI, aquí se llama de acceso a la información, en otros países se llama, con todas sus letras, de protección a los datos personales. Es protección a los datos personales. Y lo que invocó fueron los artículos que protegen la vida privada
de la libertad de Y el expresión. presidente con supuesta ingenuidad y desconocimiento del caso, como si los contribuyentes no le pagaran una consejería jurídica. Le pregunta al INAI, ¿y yo puedo dar a conocer esta información? ¿Qué cosas? No puede dar a ¿Qué conocer cosas? esa información que tiene, que seguramente le dieron las autoridades hacendarias o la UIF, y no la puede dar a conocer, salvo expresa autorización del Que indicado. ya lo hizo, ya lo dio a conocer, ¿no? Ya lo dio a conocer de una manera extraña, al parecer, inflando cifras, pero ya dio a conocer esa información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y con más, con Germán Martínez. ¿Qué tal el silencio de David Monreal ante los hechos de violencia en Zacatecas? Otra vez, pero la dejamos ahí. La dejamos. Pausa. Tranquilo, senador. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho 8:24. Entonces, Germán Martínez, firme, clara, lógica, la respuesta que dio el Pleno, aquí fue el Pleno, señor, de los comisionados del INAI a esta solicitud rara del presidente López Obrador. Rara viniendo del jefe de un estado, preguntándole al instituto que cuida los datos personales de todos los ciudadanos, que si él puede difundir el patrimonio de un periodista y que qué hace con toda esa información que le llega, ¿no? Bueno, imagínate un periodista que le dijera a su director, oiga, ¿qué hago con toda la información que me llega? Porque me llega mucha información a mi correo electrónico. ¿Y qué espera? Que el director le diga, publica todo lo que te llegue, todo, no importa que no sea cierto, tú públicalo, para eso estamos nosotros. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué incapacidad tenemos ya o tienen algunos para dejar de sorprenderse, ¿no? Para no regresar a la raíz de las cosas? ¿Qué hace un jefe de Estado preguntándole públicamente, manejando recursos públicos para preguntarle a un instituto de protección de datos personales, para hacerle un par de preguntas así? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ciro, ¿No, Germán? Sí, durante algún tiempo se repartió masivamente la cartilla moral de Alfonso Reyes. correcto. En el gobierno. Y se habla de moral, y se habla de ética, y se habla de... La cartilla moral de Alfonso Reyes dice: cuando el gobierno comienza a contravenir las leyes, sobrevienen las revoluciones. Toda violación a la ley es una violación a la moral. El sistema legal es inevitable y benéfico porque constituye el armazón que sostiene a la comunidad. Ya se les está olvidando la cartilla moral que repartieron. Y hay que volverla a leer y volvérselas a decir. Ellos la repartieron. Ellos dijeron eso, y apartarse de la ley es una violación moral, según Alfonso Reyes, que repartieron la cartilla moral por miles a los funcionarios y dijeron que ese iba a ser guía de la Cuarta Transformación. Que, por cierto, también dice que la patria es el campo natural donde ejercitamos todos nuestros actos morales en bien de la sociedad. La patria no la encarna López Obrador, como firmaron los senadores de la República de Morena. La patria somos todos. Y es, según Alfonso Reyes, es el campo natural donde ejercitamos nuestra moralidad para bien de la sociedad. La patria no la encarna más que un emperador. La patria no la encarna más que un rey. Y contra eso luchó Benito Juárez
que mató en el Cerro Las Campanas al emperador Maximiliano, al que quería ejercer unipersonalmente el poder. La república es un poder dividido entre 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No es un poder unipersonal como quería Maximiliano. Los verdaderos liberales del siglo pasado, del siglo XIX, como Benito Juárez, acabaron matando al emperador. Y Benito Juárez es, que en este año se cumplen 550 años de su muerte, Benito Juárez es el mejor presidente que ha tenido México, según lo dice el propio López Obrador. Entonces, vivimos en una república, y una república se divide el ejercicio del poder legislativo, ejecutivo, judicial, y se vive conforme a las leyes, no conforme a decretos o caprichos de nadie. Se vive conforme al Estado de Derecho que tanta falta nos hace. Y la patria no la encarna uno, por más que sea el presidente. La patria la encarna Roberto Toledo, que mataron en Zitácuaro. La patria la encarna Manuel Buendía, que mataron, que era de Zitácuaro. La patria la encarna cada uno de los periodistas que hicieron una protesta en diputados y en senadores, para mí conmovedora, y yo no recuerdo una protesta así. La patria la encarna lo mismo el que volea zapatos en Paseo de la Reforma que el presidente de la República. Bueno, vamos a ver ya en media hora si se da esta protesta simbólica de periodistas en Tijuana. Hoy la conferencia de prensa va a empezar a las 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, 9 de la mañana, tiempo del Centro. Ahí vamos a estar. Los periodistas de Tijuana van a hacer una protesta. Les mataron a dos periodistas fueron en enero los dos, ¿no? Sí. Fueron en enero. Vamos a ver cómo sigue este asunto. ¿Quién diría que el arranque del año iba a estar marcado por el asesinato de periodistas, por otra vez controversia con periodistas y demás? Y bueno, y por protestas como la que vimos que fue el martes allá en el Senado, de los panistas pusieron una maqueta, pusieron ahí una representación de la casa gris, de Houston, del hijo del presidente López Obrador. Enfurecieron los senadores de Morena. ¿Quién iba a decir que a estas alturas estaríamos no solo en esos temas, sino en esos episodios, Germán? Pues sí, Ciro, la verdad es que ahí hay un eventual conflicto de interés, un presunto conflicto de interés. Yo no lo llamaría de otra manera, y hay un llamado a la Fiscalía a que lo atienda, con serenidad lo digo. Lo mismo se ha dicho de otros asuntos, y yo sí veo que el discurso de austeridad, el discurso de mesura, de no vivir en la opulencia del mercado y eso, a mí me gusta ese discurso de López Obrador, pero tiene que ser un poco más consecuente, y ahí sí le pegó y tiene que dar las explicaciones, y no se tiene que equivocar, y parece que se está equivocando. Mire, atrás, aquí traigo un libro y lo quiero citar. Atrás de las mañaneras, lo acompañan todos los días en las mañaneras, este año que cumple 100 años de nacido, Ricardo Flores Magón, en las mañaneras. Es un gran libro de Claudio Lomnis, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, editorial Era. Cuando salió en 1910 de la cárcel, Ricardo Flores Magón, el 4 de agosto, se aventó un discurso allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y dijo que fundó el periódico Regeneración, como se llama el de Morena, y dijo que tendrá el objetivo de promover la causa de la libertad constitucional en México, incluido el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la expresión pública. Un periódico que, por cierto, como el asesinato de Roberto Toledo, primero era un periódico jurídico, de denuncia jurídica, y después era un periódico ya normal de denuncia y de información de sucesos políticos y sociales.
Ricardo Flores Magón está atrás en las mañaneras todo el día y yo creo que a él le daría vergüenza la persecución, el silencio o el querer silenciar a periodistas. Le daría vergüenza a Ricardo Flores Magón las condiciones laborales en las que viven muchos periodistas sin seguridad social. La manera en la que se corrigen notas le daría vergüenza a Ricardo Flores Magón con el quién es quién en las mentiras de la niña esta Vilchis. La verdad es que yo creo que les hace falta leer más a Ricardo Flores Magón en lugar de poner la foto, leer a Claudio Lounis y ver que los periodistas no son amigos ni enemigos del gobierno en turno y que todos los gobiernos han sido cuestionados por los periodistas en su momento y que todos los gobiernos deben ser cuestionados en todos los momentos por un periodismo libre, como en Estados Unidos, el Washington Post y el New York Times, que han tenido desavenencias con los gobiernos, como los tiene El País con España, con los gobiernos de España, como los tiene cualquier periódico que se precie libre y como lo quería este anarquista filósofo que tanto presume la 4T, pero que tanto lo traiciona, a Ricardo Flores Magón. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, concluimos con Germán Martínez, vamos con otros temas. Vamos a pausa. Y regresamos, Ciro. Y muchas gracias. Nos envía José Luis Camacho una aclaración que nos envía a su vez el exgobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Saludos al exgobernador, porque dije, recuerdo, y me parece que el trabajo que se hace con el aguacate, hoy suspendido para llevarlo a Estados Unidos en este proceso muy cuidado y de confianza, dije, creo, inició en el periodo de Lázaro Cárdenas. No, es en 1997, en el periodo de gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí. Está claro. No, muchísimas gracias, gobernador. Vamos a pausa, estamos por la mañana. @Ciro Gómez le cuenta de Twitter. A sacar en el quién es quién en las mentiras. Con la señora Vilchis, como dice el señor senador. Le ganó la gubernatura a Felipe Calderón, Tinoco Rubí. Claro. Sí, un saludo al gobernador Tinoco Rubí. Y al expresidente. Y al expresidente Felipe Calderón. Bueno, pausa, volvemos. López Obrador. Pausa, volvemos. Batalla está dando Susana, ¿eh? Ya muchos otros habrían dicho... Sí, tiro el arpa, a ver qué negocio, o voy a buscar una candidatura por otro lado, pero van a ser 2 meses ya de una batalla por las vías legales, por los procedimientos. Buena batalla, Susana Harp. Yo primero diré colega senadora. Yo primero diré que es una gran persona. Es una enorme gran persona. Sí. Y segundo, diré que tiene una destacada participación en favor de los afrodescendientes, en favor de la cultura mexicana, de que no se esquilme y no se explote el arte de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, un fuerte ascendiente social en Oaxaca, que el presidente la nombró y renunció al Senado de manera generosa para ir a atender el COVID a Oaxaca. Y lo hizo de manera generosísima, no generosa. Entonces, Susana Harp para mí es un ejemplo de persona decente. Y algo está pasando en la bancada de Morena, quiero decir, porque también exige un gobierno decente el senador Pech de Quintana Roo, que se desvincula de la candidatura de Morena y del Verde y dice, quiero un gobierno decente para Quintana Roo. Y también se desvincula, no sé con qué objeto, ni si va a ser candidato o no, el senador Enríquez de Durango, que originalmente estaba en el NMC, pero que luego se pasó a Morena y ahora ya renuncia a Morena, no sé qué. Algo está pasando. Pero yo quiero subrayar la decencia, la verticalidad cívica de Susana Harp, sin duda, mexicana ejemplar. Sin duda. Y lo diré con riesgo de que me sancionen por la veda electoral y los tiempos y por estar haciendo proselitismo. Siempre hemos dicho, porque de alguna manera Susana Harp lleva 20 años con nosotros. Sí, claro. Siempre ha estado muy cerca de este programa, nos ha tocado acompañar el lanzamiento de sus discos, de sus conciertos desde hace muchos años. De todos nosotros siempre, hasta diciembre decíamos, una de las grandes consentidas y de las personas más queridas por este programa
es Susana Harp. Para nosotros es un personaje entrañable, muy, muy querido. Pero mejor no lo digo porque no van a decir que me metí a quién sabe qué proceso electoral. Bueno, ¿algo más, Germán? No, Ciro, pues yo creo que ya con eso tenemos por esta semana. No, yo sí decir que se serenen los ánimos en la presidencia de la República. Yo creo que vale la pena un golpe de timón en la comunicación, no pelearse con los periodistas. Jesús Ramírez, yo creo que a lo mejor es bueno que ya se vaya a la banca y regrese César Yáñez. Esa sería mi propuesta, atender a la prensa. Bueno, como dicen en Estados Unidos, ese sería un wishful thinking del senador Germán. Sí, Martínez. es una propuesta respetuosa que yo hago. Mi pecho no es bodega. Entonces, pues ahí hay que cambiar el entrenador, como hay que cambiar el entrenador al América. Y como hay que cambiar de repente, los cambios son buenos. Usted lee muchas columnas, senador. Usted lee muchas columnas, eso se le ha recomendado al presidente. Si no funcionan los consejeros, pues entonces cambia a sus asesores, ¿no? Yo soy un representante del pueblo y de los periodistas libres. Bueno, gracias a Germán Martínez.